¿qué tal? Hoy vamos a charlar sobre compostaje. Muchas veces me preguntan ¿qué necesito para empezar mi huerta? Y yo contesto que se debe empezar por aquello que tenemos. Si tenemos un terreno, un fondo, vamos a empezar por ahí, trabajando la tierra. Si tenemos un patio, buscaremos cuál es el sitio más soleado, colocaremos ahí los recipientes que vamos a usar para empezar nuestra huerta. Si tenemos cajones, buscaremos llenarlos de sustrato para poner ahí las semillas e iniciar nuestra huerta. Pero si tuviera que decir por dónde empezar, seguramente diría que se empieza por el compost. El compost empieza en el mismo momento en que empieza la idea de hacer la propia huerta o una huerta comunitaria, ¿no es cierto? ¿Y cómo se empieza a elaborar compost? Se empieza a elaborar compost separando los residuos en origen, separando en la cocina la materia orgánica de aquellos elementos reciclables. Todos los restos de cocina, cáscaras de frutas, de huevos, restos de verduras, papel sucio, restos pequeños de aceite, la yerba usada, los saquitos de té, todo eso va a la compostera. Mientras que los reciclables podemos hacer varias cosas. La primera es llevarlas a alguna planta recicladora o algún punto donde recolectan los reciclables. Acá en Avellaneda tenemos Avellaneda Recicla, tenemos varios puntos para acopiar esos materiales en distintas plazas de la ciudad, y en otros municipios también están estos puestos, o llevarlos a una cooperativa también de recicladores urbanos. Lo que hago yo es esto, que son ladrillos ecológicos. Meto todo el plástico, todo el papel limpio, todo el cartón limpio, cortadito, adentro de esta botella, compactado con un palito que voy llenándola, y cuando está llena la tapo y se convierte en lo que nosotros llamamos ladrillos ecológicos. Este ladrillo ecológico o reciclado sirve para construcción desde viviendas hasta muebles, juegos de plazas. Entonces, el compost es la transformación de la materia orgánica en tierra negra, esponjosa y nutritiva, que será el alimento de nuestros cultivos. Esa transformación de la materia orgánica lleva un determinado tiempo de procesamiento. Ese tiempo va a depender de la época del año en la que estemos. En la época fría va a tardar más o menos entre 5 y 6 meses, mientras que en el verano se puede achicar hasta 3 meses. Los nutrientes del suelo, calcio, nitrógeno, fósforo, carbono, se van agotando a medida que nuestros cultivos de la huerta van creciendo. Y la incorporación de compost es lo que va a permitir que el suelo siempre esté nutrido y que nunca falte ningún nutriente, ningún elemento que van a necesitar las plantas para completar su ciclo de vida. A medida que nuestras plantas van creciendo, los nutrientes del suelo se van agotando. Por eso es imprescindible tener siempre disponible compost para agregar a nuestros canteros, a nuestros contenedores, cajones, macetas. La materia orgánica la vas a ir colocando en la compostera a medida que la vayas produciendo
en capas. Vas a tirar materia orgánica fresca, producto de los restos de cocina, alternando con capas o de tierra o de pasto seco o de hojas secas. De esa manera vas a evitar malos olores y moscas. La transformación de los restos orgánicos en compost, que contiene los nutrientes asimilables para las plantas, se produce a partir de la actividad metabólica de los distintos organismos del suelo, los macroorganismos y los microorganismos. Los macroorganismos del suelo son aquellos bichos que podemos ver: lombrices, bichos bolitas, tijeretas, caracoles, babosas, hormigas, mientras que los microorganismos son aquellos insectos y bichitos que no alcanzamos a ver, pero también pueden ser los hongos y bacterias que permanentemente trabajan sobre esos residuos orgánicos y los van convirtiendo en tierra y dentro de ella los nutrientes asimilables para las plantas. Para que estos macro y microorganismos puedan desarrollar sus actividades, puedan ir descomponiendo la materia orgánica en compost, es necesario que se mantengan ciertas condiciones ambientales de temperatura y de humedad. La temperatura ideal es entre 20 y 25 grados, mientras que la humedad la podemos ir controlando a partir de observar cómo se encuentra el compost, que no debe estar ni encharcado ni seco. Seguramente me preguntarán cómo podemos lograr una temperatura de 25 grados en pleno invierno. En realidad nosotros no tenemos que hacer nada. Esa temperatura va a ir levantando, subiendo a partir de la actividad de estos bichos. Es un proceso natural, así que no nos tenemos que preocupar. Estuvimos nombrando algunos materiales que pueden agregarse al compost de la cocina. Podemos agregar también papel, cartón. Cuanto más chiquito y triturado estén todos los materiales, más fácilmente, más rápidamente se va a descomponer. También podemos agregar los restos del jardín, pasto, hojas. También, y es muy bueno, agregar bosta de herbívoros, como puede ser de vaca, que por ahí acá en la ciudad se hace complicado conseguir, pero por ahí podemos conseguir más fácilmente de caballo, ¿sí? La importancia de agregar bostas de herbívoros radica en que la temperatura deseada para que los macro y microorganismos puedan vivir adecuadamente en el compost se consigue más rápida y favorablemente, porque existe una relación entre dos elementos de la naturaleza, que son el carbono y el nitrógeno, que cuando están equilibrados, el proceso de compostaje se produce más fácilmente. Los restos de la materia orgánica, ya sea de la cocina o del jardín, aporta carbono, mientras que los estiércoles, las bostas de herbívoros, aportan nitrógeno. Cuando esa relación carbono-nitrógeno está equilibrada, el proceso de compostaje se produce más rápidamente. Si no tengo bostas de herbívoro, no es que no se pueda compostar, sino que el proceso de compostaje va a tardar un poco más, ¿sí? Porque los microorganismos y macroorganismos van a necesitar conseguir ese nitrógeno que necesitan para desarrollar su actividad de el suelo o del aire, y ese proceso, tarda un poco más que cuando agregamos
las bostas de herbívoros. Hablamos de los materiales que podemos agregar a la compostera y ahora vamos a hablar sobre lo que no se debe agregar a la compostera, que por supuesto ningún reciclable, ni plásticos, ni vidrio, tampoco vamos a agregar comidas elaboradas, cocinadas, no vamos a agregar latas, ni ningún tipo de metal, ni el pañal del bebé, ni excremento de carnívoros, como pueden ser humanos o perros, gatos, animales domésticos. Tienen ciertos parásitos que aún a temperaturas altas no son eliminados. Las bostas de los carnívoros, como ser los perros y los gatos, se pueden compostar, pero no para usar en la huerta, ¿sí? Podemos usarlas en ornamentales o forestales. Voy a mencionar algunos problemas que podemos tener en las composteras, todos solucionables. Puede pasar que no haya descomposición y eso puede ocurrir por distintas causas. Una de ellas puede ser por falta de humedad. En ese caso, regar la compostera sería la solución. Puede no haber descomposición además porque no haya la temperatura adecuada. Y para eso podemos optar por agregar estiércoles, bostas que elevan la temperatura o cubrir la compostera con plástico negro. Al sol también va a elevar la temperatura. Puede aparte no haber descomposición porque el material esté muy compactado y en ese caso la solución va a ser revolver un poco para airear. Puede además no haber descomposición porque los organismos del suelo, los macro y los microorganismos, no tienen alimento y en ese caso lo único que hay para hacer es agregar materia orgánica. Puede pasar que la compostera tenga feo olor. Esto es muy habitual, que aparecen además moscas. Eso generalmente se produce por un exceso de humedad y en este caso la solución va a ser airear, revolver un poco la abonera y también puede ser tapar con material seco, agregar pasto seco, hojas secas. Puede pasar también que haya presencia de hormigas en la compostera y eso es precisamente por la falta de humedad. Cuando el compost está muy seco, pueden aparecer hormigas y la solución en este caso es sencillamente regar. ¿Cuándo es el momento para cosechar compost? ¿Cuándo el compost ya está maduro? Bueno, eso va a depender mucho de la estación del año que estemos cursando. En verano, como ya he dicho, va a tardar bastante menos, puede tardar 3 meses, mientras que en invierno va a tardar de 5 a 6 meses. ¿Cómo me doy cuenta cuando el compost está maduro? Bueno, es cuando ya no distingo el material del cual fue originado. Es decir, está granulado, negro y ya no veo aquel material grueso como pueden ser los restos de la cocina y del jardín. Ya no veo ya no se distingue ese material inicial. El compost se cosecha desde abajo. No importa cuál sea el sistema de compostaje que hayamos elaborado, siempre la parte de más abajo del compost es la que va a estar más madura, lógicamente porque es la que fue decantando y
en la parte de arriba es donde fuimos agregando la materia orgánica más nueva, ¿sí? Al cosechar el compost se obtienen hasta 3 tipos de materiales. Uno más grueso, que es el material que todavía no se descompuso y que te va a servir para continuar la abonera o para armar una abonera en otro lugar. Vas a obtener además un material medio que al tamizarlo no pasa y que te va a servir para usar en los canteros como mantillo para proteger tanto del frío como de las altas temperaturas. Y vas a obtener un material más fino que sí pasa por la zaranda y que es el que te va a servir como abono de los cultivos en los canteros o en los contenedores. Te voy a mostrar ahora unos ejemplos de compostaje. No existe un método mejor que el otro, sino que el mejor será aquel que se adecue mejor al sitio donde vos estás y a tus posibilidades. Este que yo tengo acá es un compost de pozo. Lo que hice yo fue hacer un hoyo en la tierra, como tengo poco espacio, y ahí fui tirando todos los residuos de la cocina y los restos del jardín y de poda que voy generando. Y después de un tiempo, este te lo mostré en el primer video de almácigos. Después de alrededor de 6 meses se va generando una tierra, un sustrato muy nutritivo. Bueno, estamos acá en la vereda de Huerta al Frente, el espacio que tenemos en Domínico, en la huerta de la vereda. Y por supuesto, como toda huerta, tiene su compostera. Este sistema sería de corralito, está contenido por esta red que vemos acá. Sistema en recipiente. Esto es caca de mis perros mezclada con hojas y pasto. Y mira el compost al cabo de unos meses. No lo uso para la huerta, pero sí para otras plantas. Y este es el sistema de compostaje en pila que usamos en la huerta Sembrando Soberanía. Acá la compañera arroja arriba de todo de la pila la materia orgánica fresca. Y por acá abajo de todo de la pila, es donde se realiza la cosecha del compost que ya está maduro. Este fue el cuarto taller, sobre un tema que para mí es muy importante, porque tiene que ver con la posibilidad de dejar de contaminar, cosa que a nivel domiciliario es muy fácil y posible, pero también con la posibilidad de sanear el ambiente en el que habitamos. Y eso es a partir solamente de cambiar algunos hábitos básicos.
y también como sociedad.